Hola, mi nombre es Alejandra Nayeli Cruz Aguilar. Mi nombre es Miguel Arenas y voy a explicar la... Finalmente, mi nombre es Dante Gutiérrez y Gutiérrez y vamos a explicarles la teoría de la flexión. Las vigas que trabajan a flexión se caracterizan por lo siguiente. Las fuerzas, o esfuerzos más bien, que generan esa misma flexión se les conoce como momentos flectores. Se caracterizan porque aplicados a lo largo de la barra, de la viga en este caso, se distribuyen de manera perpendicular a su eje longitudinal. Una característica importante de las vigas que trabajan bajo flexión es que tomamos como referencia un eje neutro. Este eje nos sirve para medir las deformaciones que presenta nuestra viga una vez que aplicamos una carga, que como ya mencionamos, es perpendicular a la longitud, al eje longitudinal de nuestra viga. Por lo tanto, la deformación que presenta nuestra viga una vez aplicada esas cargas perpendiculares se le conoce como flexión. Relación curvatura-momento flector. Las deflexiones usualmente son a partir de las deformaciones unitarias y la flexión tiene lugar solo con la relación de los ejes principales de la sección transversal. Entre la deformación normal de la fibra, el momento interno y el radio de la curva se puede expresar como 1 sobre la curva es igual a la deformación sobre y. O también podría ser la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo de elongación, y el esfuerzo lo podemos sustituir como el momento en el eje de y sobre la inercia. Si sustituimos estas dos ecuaciones en la primera fórmula, sería el momento de inercia sobre el módulo de elasticidad por la inercia. El módulo de elasticidad por el momento de inercia se puede conocer como la rigidez a la flexión. Es decir, si el signo del radio de la curvatura es negativo, va a depender a que el momento va por debajo de la viga. Si es positivo, quiere decir que va en sentido contrario, por arriba de la viga. Conviene para este punto explicar que existen tres tipos de flexión principalmente. Primero, la flexión pura. Esta se presenta cuando únicamente existen en una sección de nuestra viga momentos flectores. El segundo tipo es la flexión simple, donde en una sección de un trozo de nuestra viga vamos a encontrar momentos flectores y esfuerzos cortantes. Finalmente, se le conoce como flexión compuesta a aquella en la cual encontramos momento flector, esfuerzo cortante y esfuerzos normales. Como establecimos previamente, cuando tenemos flexión pura existe únicamente la presencia de momento flector. Sin embargo, hay una característica que vale la pena descubrir, y es que cuando se presenta un elemento de simetría en nuestra viga, la suma de los momentos flectores va a ser igual a 0. Me apoyo de un ejercicio que vimos en clase, en el cual tenemos una viga con soportes y cuyas cargas se ve simétrico con respecto a la longitud de la misma viga. En este punto, en los extremos, los momentos flectores dan iguales a 0. Ahora bien, procedo a explicar lo que es la ecuación de la elástica. La ecuación de la elástica es un modelo matemático que nos describe el desplazamiento vertical que sufre una viga en función de la coordenada horizontal y por lo tanto de su longitud, así como de las cargas distribuidas que tiene la viga. Es una ecuación de cuarto orden y se ve de la siguiente manera, donde E es igual al módulo elástico, I es el momento de inercia, U el desplazamiento vertical y Q de X una carga distribuida en función de la longitud. Recordemos nuestra ecuación de la elástica, la cual es la siguiente. Para una viga de esta manera, con una carga distribuida y ecuaciones de la frontera, lo cual nos es muy importante para este punto. Analizamos que para una distancia igual a 0 desde nuestro análisis hasta el final de la viga tenemos las siguientes. Para x igual a 0, u y m van a ser iguales a 0, es decir, desplazamiento vertical y momento flector. Lo mismo para x igual a L, es decir, el total de la longitud de la viga. Ahora bien, tenemos la ecuación de la elástica.
Conforme nosotros vamos integrando, vamos encontrando diferentes componentes de nuestra viga. En la primera integración de Q de X, encontramos al esfuerzo cortante, B de X. En la segunda integración encontramos el momento flector, M de X. Seguimos con las integraciones, de manera tal que nosotros vamos a reemplazar los valores de nuestras condiciones de frontera en las nuevas integraciones. Analicemos, por ejemplo, esta viga, donde se le está aplicando una carga distribuida a lo largo de su longitud. Resolviendo e integrando ya propiamente lo que es la ecuación de la elástica, nos queda de forma muy general algo muy parecido a lo siguiente. Ahora, necesito que presten atención en algo. Se generan entonces 4 constantes para este tramo de esta viga, ¿ok? Lo que a la larga nos va a generar un sistema de 4×4 para resolver únicamente momento flector y esfuerzos cortantes. Ahora, si continúan conmigo, analicemos ahora esta siguiente viga, donde podemos distribuirla en 4 tramos, ¿ok? ¿En función de qué? Pues bueno, de este soporte, de esta carga distribuida, de esta carga puntual y de este último soporte. ¿Cuál es el problema aquí? Que a partir de esta división por secciones, se generan entonces 16 constantes, lo que quiere decir que tenemos entonces un sistema de ecuaciones de 16 por 16. No es imposible resolverlo, sin embargo, mientras más se complica nuestra viga, más se complica también la resolución de dicho sistema. Yo les voy a hablar acerca de la relación entre la flecha y la rotación. La relación de estos dos conceptos se da cuando un cuerpo es sometido a un torque o un momento de torsión. Para esto es necesario entender este último concepto. Este se define como una magnitud física que establece la capacidad que tiene una fuerza para poder provocar una rotación alrededor de un cuerpo sólido. Es por lo tanto el producto del vector de la fuerza y el vector de la posición respecto al cual se aplica esta fuerza. Su unidad es el newton metro. Ahora bien, cuando se aplica un momento de torsión en un cuerpo sólido, este se va a deformar y va a generar una rotación alrededor del eje. Aquí es en donde entra el concepto de flecha. La flecha va a medir o va a indicarnos la cantidad de esta magnitud de deformación, es decir, la cantidad de desplazamiento axial que experimenta un punto en el eje de torsión. Por otro lado, la rotación se va a referir al ángulo de giro que experimenta un cuerpo cuando se somete a un torque. Es por lo tanto la medida del desplazamiento angular. Tanto el concepto de flecha como rotación se relacionan entre sí, dado que el primero nos va a dar la magnitud de la deformación axial, mientras que el segundo, que es la rotación, nos va a describir el ángulo de giro cuando un cuerpo sólido es sometido a un torque. En mecánica de sólidos, estos dos conceptos son importantes, dado que nos van a describir el comportamiento de un sólido o de un cuerpo cualquiera cuando estos están bajo cargas de torsión. Hablando respecto a curvatura, cuando una viga es sometida a unas cargas, o a cualquier carga de la que estemos hablando, el eje longitudinal va a adoptar la forma de una curva. Las deformaciones unitarias y los esfuerzos resultantes van a estar estrechamente relacionados con la curvatura de esta deflexión. La curvatura podemos definirla como qué tan agudamente está doblada una viga. Si en una viga se somete a una carga grande, es decir, a mayor carga, la curvatura que vamos a obtener va a ser mayor. En cambio, el radio de curvatura va a ser menor. En un caso contrario, en el que la carga a la que esté sometida una viga sea menor, la curvatura también va a ser menor, mientras que el radio de curvatura va a ser mayor. Listo, ok. Ahora, para los cálculos de la deformación unitaria, es necesario saber que la deformación unitaria es el cambio de longitud en cierto material o en una parte del material. La deformación total es el cambio de longitud total del material y la deformación unitaria es el cambio de longitud por unidad. Para eso, bueno, vamos a tener unos ejemplos que son... Para entender el cálculo de la deformación unitaria tenemos un ejemplo sencillo aquí, que es la longitud original de la barra es de 2 metros y la deformación total de la aplicación de la carga P es de 0,4 milímetros. Determina la deformación unitaria de la barra. Tenemos una barra de cualquier material con una longitud inicial de 2 metros. Al ser sometida a una carga, nos da como resultado que tuvo un aumento de longitud de 0,4 milímetros. Para determinar la deformación unitaria, tenemos que poner la deformación total que tuvo el material después de la carga sobre la longitud inicial. Esto nos da un resultado de deformación unitaria de 0,0002
deformación del alambre. En este caso tenemos que encontrar la deformación total del alambre, donde tenemos los datos de la deformación unitaria y la longitud inicial del alambre. Entonces, para poder sacar la deformación total, sustituimos la deformación total es igual a la deformación unitaria por la longitud. Es decir, que la deformación total va a ser igual a 0,0026,5 pulgadas sobre pulgadas por 20 por 12. Pues un total de 1,5 pulgadas de deformación total en el material.